Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en vídeo. Mi nombre es Jorge Lázaro y me podéis encontrar, además de en YouTube, en jorgelázaro.es, en Instagram, en Flickr y en 500px. Seguidme y suscribiros si todavía no lo estáis haciendo. Tenéis todos los enlaces en la web. De nuevo, la gente de Snappybook me ha ofrecido la posibilidad de probar otro de sus productos que ofrecen desde su página web dedicada a la impresión de fotografías en todo tipo de soportes. Ya hace unos meses tuve la oportunidad de crear un álbum digital con ellos y recibí un producto de calidad aparte de tener un trato exquisito conmigo. Podéis ver la review en mi página web y si no os dejaré el enlace por aquí arriba. Así podréis comprobar vosotros mismos la calidad que ofrecen en lo que es su producto estrella. En esta ocasión, aprovechando que me dieron la posibilidad de probar el producto que yo quisiera, decidí imprimir una fotografía en gran formato. Desde la página web de Snappybook tenemos muchas opciones para seleccionar el tipo de cuadro. Para hacerlo nos vamos a las opciones de hogar y decoración y vemos que se nos abren un montón de posibilidades que podemos seleccionar. Tenemos formatos de póster, de lienzo, de metacrilato, de aluminio. Después de pensarlo mucho, decidí quedarme con la opción de aluminio, donde ofrecen la posibilidad de dos acabados. Tenemos impresión en blanco e impresión en plata. En este paso os debo advertir que si queréis que la impresión conserve los colores de la imagen de la forma más fiel posible, deberéis seleccionar la opción de blanco. La impresión en plata la recomiendo si queréis darle un aspecto muy metálico a la imagen, pero a cambio vais a perder los tonos más claros de la imagen, ya que estos cogen el color plata del aluminio. Cuando hemos decidido el tipo de impresión que vamos a hacer, aquí abajo aparecen los formatos y los precios que podemos seleccionar. Tenemos gran variedad. En mi caso me voy a quedar con la opción de 50×70 y la opción de impresión en blanco. Así que hago clic sobre el precio y esto me conduce a la página donde ya puedo configurar la imagen a imprimir. Esto es una de las cosas que más me gusta de Snappybook, ya que no es necesario descargar ningún programa para diseñar el cuadro y lo podemos hacer de forma rápida y sencilla desde cualquier sitio a través de la página web. Una vez aquí seleccionaremos la imagen que vamos a imprimir, pero antes os voy a enseñar cómo prepararla en Photoshop. Así que si nos vamos a Photoshop, aquí tengo preparada la imagen que quiero imprimir. Fijaros que todavía es el archivo PSD que contiene todas sus capas. Lo primero que vamos a hacer es irnos al menú Imagen y voy a crear un duplicado. Le damos clic al duplicar, le doy al botón de OK y me aparece otra pestaña que contiene una copia exacta de la pestaña original. En este caso ahora me voy al menú Capa y acoplamos la imagen para deshacernos de todas las capas. Una vez aquí vamos a adaptar el tamaño de la fotografía al lienzo que hemos seleccionado. Para eso nos vamos al menú Imagen y elegimos Tamaño de imagen. En las opciones de tamaño elegiremos la opción de centímetros, ya que vamos a trabajar en impresión y el tamaño del cuadro lo sabemos en centímetros. En anchura y altura activaremos la cadena para que guarde las proporciones y pondremos en la anchura el tamaño que hemos seleccionado. Hemos dicho que íbamos a hacer un 50×70, pero en este caso, como la imagen es horizontal, elegiremos en la opción de anchura 70. Fijaros que automáticamente, al tener este candadito activado, se me recalcula la altura, dándome como resultado 46. Esto es más pequeño que los 50 que nos ofrece Snappybook en su tamaño por defecto. Así que vamos a poner en altura 50 y vemos que la anchura es 75. Esto quiere decir que el formato de la fotografía no se adapta al 100% al tamaño del cuadro, así que vamos a tener que adaptarlo nosotros. Siempre vamos a poner un tamaño en estas casillas en el que no se nos quede la imagen más pequeña. Siempre vamos a ponerlo de la manera que si no se adapta a la primera, sobren píxeles por alguno de los lados. Una vez hecho esto, pulsamos el botón de OK y ya tenemos cambiado el tamaño de la imagen. Si pulsamos Control 0, la vemos en su totalidad. Para terminar de adaptar el tamaño de la imagen, seleccionamos la herramienta Recortar y en la barra de opciones de herramienta le damos clic al botón de borrar. En las proporciones vamos a poner un ancho de 70 y un alto de 50, que son el tamaño al que vamos a imprimir.
Fijaros que aparece un cuadro en el que aplica el recorte a la imagen. En este caso la altura la tenemos bien, nos sobra en el ancho, con lo que podremos reencuadrar la imagen tanto a la izquierda o a la derecha para buscar el encuadre perfecto. Una vez tenemos la imagen preparada, hacemos clic sobre el botón de validar y ya tenemos la imagen justo a la medida para la impresión. En el siguiente paso, aunque no es necesario, podemos aplicar un poquito de enfoque. Para eso amplío el zoom al 100% con control 1 y me busco una zona en la imagen que contenga información. Por ejemplo, en esta parte de aquí. Me voy al menú filtro, elijo la opción enfocar, máscara de enfoque y pongo la cantidad a su valor máximo y el radio y el umbral a su valor mínimo. Hago clic sobre la casilla del valor de radio y con la tecla del cursor hacia arriba voy aumentando este valor, fijándome en la imagen hasta que veo que hay un salto muy grande en la definición de la imagen. Cuando da este salto, por ejemplo aquí es en el 0,3, quiere decir que he encontrado el valor de píxeles adecuado para la nitidez de mi imagen. Una vez hecho esto, simplemente muevo el valor de cantidad a un valor que me guste, puedo previsualizar el antes y el después y cuando estoy satisfecho pulso el botón de OK. Pulso control 0 para ver la imagen a pantalla completa y ya tengo aquí el resultado. Bien, ya tenemos la imagen enfocada y al tamaño ideal para la impresión a 50 x 70. Simplemente nos queda guardar este archivo. Para eso nos vamos al menú Archivo, elegimos Guardar como, le daremos un destino, por ejemplo, en el escritorio y, importante, en el formato de archivo elegiremos el formato JPG. Le podremos dar un nombre, por ejemplo, impresión en aluminio y pulsamos OK. En las opciones de JPG ponemos la calidad al máximo y pulsamos el botón de OK. Bien, si volvemos a la página web de Snappybook, donde tenemos abierta la pantalla para configurar el cuadro, hacemos clic sobre el botón de seleccionar imágenes y buscamos este archivo que acabamos de guardar en Photoshop. Lo seleccionamos, pulsamos el botón de abrir y le damos clic a subir imagen. Empezará a subirse la imagen a los servidores de Snappybook y enseguida veremos la pantalla de configuración del cuadro. Bien, ya terminado el proceso, le damos clic al botón de continuar y aparece aquí la representación de lo que va a ser la impresión. No os preocupéis si la calidad de la imagen, tal y como la veis en esta pantalla, no es del todo correcta. Tenéis que tener en cuenta que esto es una previsualización del cuadro, pero que la calidad del archivo es la que vosotros habéis configurado en Photoshop. Una vez aquí, si habéis seguido los pasos tal y como os he dicho en Photoshop, no hace falta realizar ninguna cosa más. Simplemente nos quedaría como paso opcional irnos a las opciones de montaje y elegir una de estas opciones que nos ofrecen para poder colgar el cuadro en la pared. En mi caso, yo voy a elegir el bastidor metálico. Cuando ya hemos finalizado, simplemente le damos al botón de comprar si estamos ya logueados y si no, aquí aparecerá un botón para que os podáis registrar con un usuario y contraseña en la web de Snappybook. Seguís todos los pasos y una vez registrados le dais aquí al botón de comprar, hacéis clic sobre el botón continuar y ya queda tu pedido preparado en la cesta de compra. Si ahora hacemos clic en ir a la cesta, de nuevo nos devuelve a la página web de Snappybook con nuestro usuario y contraseña logueado, donde podemos revisar los datos de envío y finalizar la compra. Una vez finalizado todo el proceso, solamente nos queda esperar a que se pongan a trabajar en el cuadro y en todo momento tendremos acceso a ver el proceso de fabricación y envío del producto mediante las opciones de seguimiento. En unos pocos días tendréis el cuadro en casa, muy bien protegido y esperando a ser colgado en las paredes. Si tenéis curiosidad por ver cómo ha quedado mi cuadro, pues continuar viendo el vídeo y nos vemos en un próximo tutorial. Un saludo.